Hola a todos, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Aquí estamos una vez más, con este paisaje maravilloso a mi espalda. Que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Esperamos que los mensajes que hemos compartido a través de este canal, Más Allá de lo Evidente, haya podido bendecir la vida de muchos de ustedes de alguna forma. Hoy quiero compartir una vez más un mensaje de la palabra de Dios, con la misma intención de poder bendecir su vida con este mensaje. Yo estoy plenamente convencido que cualquier mensaje que venga de la palabra de Dios, inspirado por la misma palabra, es un mensaje que bendice la vida de cada uno de nosotros. Yo estoy convencido que la palabra de Dios tiene poder. Creo mucho en aquellas palabras que Jesús dijo por allá en Juan 11:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estoy convencido que la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar la vida del hombre en la medida en que el hombre tenga la intención de recibirla y de atesorarla en su corazón, obviamente para ponerla en práctica. Amados hermanos, vamos a entrar en materia. El mensaje que hoy quiero compartir con ustedes lo he titulado Caminando en tres tiempos. Ese es el título del mensaje que hoy les quiero compartir. Caminando en tres tiempos. Y quiero comenzar diciendo, amados hermanos, que la vida es un camino que el hombre transita todos los días, desde el mismo momento que nace hasta el momento de su muerte. Hay una canción que dice: la vida es un camino difícil que tenemos que seguir desde el momento en que nacemos hasta la hora de morir. Y permítanme decirles que hay muchísima verdad en la letra de esta canción. Ahora bien, la vida como cristianos o como discípulos de Cristo, como ustedes la quieran ver, yo preferiría decir que la vida como discípulos de Cristo, que somos cada uno de nosotros, es otro camino, amados hermanos, que nosotros debemos caminar, y hay tres maneras para hacerlo. Voy a decirlo en otras palabras. Hay tres maneras distintas, diferentes de caminar con Dios, y quiero que presten mucha atención aquí. Número uno, yo puedo caminar con Dios en tiempo pasado. Número dos, yo puedo caminar con Dios en tiempo presente. Y número tres, yo puedo caminar con Dios en tiempo futuro. Ahí cité las tres formas. Voy a decirlo en otras palabras. Yo puedo caminar con Dios por emociones. Número dos, yo puedo caminar con Dios por necesidad. Y número tres, yo puedo caminar con Dios por fe. Es así de simple. Alguien quizás se preguntará, ¿hay relación en esas seis maneras que acabo de mencionar? Y la respuesta a esa pregunta, si alguien se la está haciendo, es un rotundo sí. Caminar con Dios en tiempo pasado, amados hermanos, es vivir una vida espiritual sujeta a todo lo que yo ya pasé, a todo lo que yo viví, a todo lo que yo en un tiempo pasado experimenté con Dios. Eso de alguna forma es caminar con Dios en tiempo pasado. ¿A qué hago referencia con eso? Estoy haciendo referencia a los milagros que yo he experimentado en Dios, recuerden eso, tiempo pasado, a los milagros que yo he experimentado en Dios, a las victorias que yo he tenido en Dios, a lo que yo he hecho, el servicio que yo he tenido en Dios en tiempo pasado, amados hermanos, y a cualquier tipo de logro ministerial y aún espiritual que ustedes puedan haber experimentado en un tiempo pasado. Todo lo que yo ya viví con Dios, todo eso está sujeto a emociones de nuestra alma o de nuestro propio corazón. Entonces, decir que yo vivo mi vida con Dios en tiempo pasado es lo mismo que decir que yo vivo mi vida en Dios por emociones. Ya les explico por qué. Porque cada experiencia que yo haya tenido en el pasado con Dios,
cada experiencia ha generado o genera en el corazón nuestro, como seres humanos, como hombres, una emoción. Voy a ponerles un ejemplo. Una persona que vive, una persona que camina mejor con Dios en tiempo pasado, son ese tipo de personas que quizás en algún momento dicen, eh, ¿cómo yo no voy a seguir con Dios con tanto que Él ha hecho por mí? ¿Cómo yo no voy a buscar a Dios? ¿Cómo yo no voy a caminar de la mano de Dios con tantas cosas que el Señor ha hecho por mí? Sé que eso puede ser un sentimiento, puede ser una actitud de agradecimiento, que no está mal, pero es un caminar que está sujeto, repito, a un pasado. Es como cuando alguien quizás dice, ¿cómo yo no voy a caminar con Dios si hace 5 años, 10 años, 2, 3 años, el Señor me sanó de una enfermedad? Entonces, eso es caminar con Dios en tiempo pasado o por emociones, repito, porque cada experiencia generó en su momento una emoción en mi vida. Entonces, estoy caminando con Dios, pero lo estoy haciendo en un tiempo pasado, por lo que Dios hizo antes en mi vida. Y eso que Dios hizo antes en mi vida generó un sentimiento, generó una emoción, ¿vale? Entonces, a eso es a lo que yo hago referencia en lo que estoy diciendo. La segunda es caminar con Dios en tiempo presente. Y esta tiene que ver con caminar con Dios por necesidad. Me explico. Cuando yo digo, yo camino con Dios, mi caminar con Dios es en tiempo presente, equivale a decir, yo camino con Dios por necesidad. Me voy a explicar eso. Este caminar está sujeto a las necesidades que el tiempo presente exige a nuestras vidas. Voy a poner un ejemplo de esto. Es cuando el cristiano dice, ¿cómo yo no voy a seguir a Dios si yo necesito que mi familia viva en bendición? ¿Cómo yo no voy a seguir a Dios si yo necesito la provisión de Dios todos los días? ¿Cómo yo no voy a seguir a Dios si yo necesito que mis hijos, que mi familia y que mis familiares sean salvos? ¿Cómo yo no voy a seguir a Dios si necesito un buen empleo en mi vida? Entonces, esta segunda manera de caminar con Dios, que es en tiempo presente o por necesidad, equivale a la vida, a la actitud de una persona que está teniendo una relación con Dios, que está caminando con Dios, pero lo está haciendo por necesidad, ¿vale? Ya no lo está haciendo en un tiempo pasado, sino que lo está haciendo en un tiempo presente. Eso equivale a vivir una vida con Dios, a caminar con Dios por necesidad. Y no sé si ustedes, pero creo que sí, quizás no me equivoco en decir esto, yo estoy convencido que todos nosotros, de alguna u otra forma, conocemos o hemos conocido en nuestra vida como cristianos ese tipo de personas, que sabemos por su propio testimonio, por su estilo de vida, que están caminando con el Señor en un tiempo presente. Lo están haciendo por necesidad. Ahora bien, la tercera es caminar con Dios en un tiempo futuro o por fe. Entonces, la primera manera es caminar con Dios en un tiempo pasado, que equivale a caminar con Dios por emociones. La segunda es caminar con Dios en un tiempo presente, que equivale a caminar con Dios por mis necesidades. Y número 3, la otra manera es caminar con Dios en un tiempo futuro. Caminar en tiempo futuro, que equivale a decir que yo estoy caminando con Dios por fe. Entonces, este caminar por fe o este caminar en tiempo futuro es un caminar que no está sujeto ni al pasado, es un caminar que no está sujeto ni al presente, sino que es un caminar que está sujeto a un futuro por venir. Y estoy hablando de la vida después de la misma muerte. Quiero que vayamos a la escritura, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Segunda carta a los Corintios, vamos a mirar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5,
y vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Quiero que presten mucha atención aquí en la lectura porque es importante que hagamos un ejercicio. Vamos a leer esta escritura, esta porción de la palabra, pero vamos a analizar, en la medida en que vayamos leyendo, es importante entender qué es lo que hay en el corazón del escritor. Entonces dice el texto, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo aquí, porque sabemos, dice Pablo, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿a qué se está haciendo Pablo referencia cuando dice nuestra morada terrestre? Este tabernáculo, el apóstol Pablo está haciendo referencia a este cuerpo físico que nosotros tenemos, a este estuche de carne y hueso que nosotros tenemos. Entonces, preste mucha atención aquí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, repito, haciendo referencia al cuerpo, este tabernáculo, dice Pablo, se deshiciere. ¿A qué se refiere Pablo? A la muerte de este cuerpo, a ese proceso de putrefacción que este cuerpo tarde o temprano va a tener. Entonces dice Pablo, se deshiciere, dice, tenemos de Dios un edificio. A mí me llama mucho la atención la analogía, la comparación que el apóstol Pablo hace entre el cuerpo físico humano que está sujeto a muerte, a corrupción, debido a su naturaleza caída, y la comparación que Pablo hace a ese cuerpo glorioso que nos espera a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Entonces dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, dice el apóstol Pablo, en los cielos. Y por esto también gemimos, dice Pablo, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Puede ser que una exégesis quizás diferente a la que yo estoy haciendo pueda decir, o quizás una interpretación distinta puede decir, hombre, lo que Pablo no puede estar haciendo referencia al cuerpo, Pablo tiene que estar haciendo referencia aquí a esta tierra, a este lugar físico en el cual estamos viviendo. Yo la verdad no creo que el apóstol Pablo esté haciendo referencia a este lugar, porque dice el apóstol Pablo aquí en el verso 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces mire que está hablando de ser vestido. ¿Y qué es lo que es vestido? Pues nuestro cuerpo. Verso 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, dice, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. Mire que ahí otra vez hace referencia al cuerpo, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Verso 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, dice Pablo, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados, dice aquí el apóstol Pablo, versículo 6. Dice, así que vivimos, dice el apóstol Pablo allí, confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ya ahí ya habla más claro, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, y es importante que usted, si es de los que les gusta subrayar la Biblia, por favor, tome apunte de esto, subraye en la escritura, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué es andar? Es caminar. ¿Con quién caminamos? Por fe. Debemos de estarlo haciendo con Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que nosotros, los hijos de Dios, caminamos, avanzamos, andamos, dice aquí, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, la palabra andar tiene que ver con caminar y el caminar tiene que ver con avanzar en la vida, ¿verdad? En este caso, en la vida espiritual. Entonces, dice el apóstol Pablo, en otras palabras, voy a parafrasear lo que Pablo está diciendo en este verso 7, es que en otras palabras lo que Pablo dice es que los que logran avanzar en su vida espiritual, en su vida cristiana o en su vida como discípulos, aquellos que logran caminar, si lo hacen con fe, por fe, van a avanzar. Entonces dice Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Es importante eso. Ahora dice el versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Noten, amados hermanos, que en todo este texto que acabamos de leer, Pablo hace un énfasis en la vida eterna.
Pablo hace un énfasis en su futuro. Ahora miremos del mismo apóstol Pablo otro texto y miremos en qué tiempo el apóstol Pablo caminaba con Dios. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 12, dice aquí. Ok. Filipenses, sí, capítulo 3, versículo 12 al 15 lo vamos a leer. Entonces dice, no que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto. Tengan en cuenta qué es lo que hay en el corazón del Pablo, en la mente, digámoslo así, del escritor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro asir. La palabra asir allí es tomar, abrazar, echarle mano, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Note que aquí en este versículo 3, el apóstol Pablo habla de una manera clara y expresa, o lo puedo decir de otra manera, revela cómo es la manera que él está caminando con el Señor. Y la manera en cómo el apóstol Pablo está caminando con el Señor está registrada aquí en el versículo 13 de manera específica. Y lo que el apóstol Pablo está dejando claro en este verso 13 es que él camina con el Señor en tiempo futuro. Por eso dice Pablo allí, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ese olvidando ciertamente lo que queda atrás implica, o dice en otras palabras, que el apóstol Pablo no está caminando con el Señor en tiempo pasado, sino que está caminando en tiempo futuro. Dice, y extendiéndome a lo que está delante, a lo por venir, al futuro, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, ahí hay un mensaje que para mí es explícito, para otros quizás implícito, pero yo lo veo de manera muy clara. Pablo está diciendo, en otras palabras, que el caminar que él tiene con el Señor es un caminar que está sujeto a un tiempo futuro, que él está caminando con Dios en tiempo futuro o caminando por fe. Versículo 14. Prosigo a la meta. Entonces dice, y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué es lo que está adelante? Dice Pablo, prosigo a la meta, verso 14, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. La meta es lo que está adelante. Verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Qué es lo que Pablo dice allí? Que es bueno que todos nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia, tengamos ese mismo sentir, ese mismo sentimiento. ¿De qué? De que tenemos que seguir caminando con el Señor, pero en un tiempo futuro. Y esto es importante. Claramente, en este texto, repito, hallamos que Pablo caminaba en tiempo futuro o por fe. Pablo no caminaba por vista. Y la vista o lo que se ve tiene que ver con nuestro tiempo presente. Cuando Pablo dice allí, no caminamos por fe, sino por vista, Pablo no está haciendo referencia a lo que se ve, a lo físico, ¿no? Pablo está diciendo de alguna u otra manera que su fe y su esperanza está puesta en lo porvenir, en el reino de Dios por venir. Ahora miremos el texto base sobre la fe. Pero antes de ir al texto base sobre la fe, vamos a entender algo. Si Pablo dijo que nosotros no caminamos por vista, sino por fe, entonces es necesario entender hacia dónde apunta la fe, y esto es muy importante que lo entendamos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Aquí está. Vamos a leer solo este versículo 1 para que podamos entender algo muy importante. Vuelvo y repito. Si Pablo dijo que nosotros, como hijos de Dios, no vivimos por vista, sino que caminamos por fe, vivimos por fe, andamos por fe, no por vista, entonces tenemos que entender hacia dónde es que la fe apunta. Entonces, si Pablo dijo que nosotros no caminamos por vista, repito, sino por fe, es necesario entender hacia dónde apunta la fe.
Vamos a mirar hacia dónde apunta la fe. Dice el versículo 1. Dijo el escritor aquí a los hebreos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es tener certeza de lo que se espera? Es estar seguro que algo que no ha llegado va a llegar. ¿Qué es tener convicción de lo que no se ve? Es tener convicción de que lo que ahora yo no es, que hay algo que ahora yo no estoy viendo, pero que un día lo voy a ver. Es estar convencido de eso. Son dos cosas distintas. Pero la fe tiene que ver con esas dos cosas distintas, y cuando ustedes analizan el contexto solo de la expresión del escritor a los hebreos, solo enfocándonos en el versículo 1, nos podemos dar cuenta de manera muy clara hacia dónde es que la fe apunta. Y la fe apunta hacia el futuro, la fe no apunta ni al pasado y la fe tampoco apunta al presente. La fe apunta hacia el futuro. ¿Por qué? Porque el escritor dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y lo que se espera no es lo que pasó ni lo que está pasando. Lo que se espera es algo que no ha llegado y está en tiempo futuro. Pero también dice que la fe es la convicción de lo que todavía no se puede ver. ¿Por qué no se puede ver? Porque no pasó, porque no está pasando, sino que es algo que va a pasar. Pero repito esto, claramente el escritor a los hebreos dice que la fe apunta hacia el futuro, no al pasado ni al presente. Esto es importante que lo entendamos. Vamos a otro texto. Está en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Por ahí ya está ladrando el otro pastor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 50 al versículo 58. Entonces, dice el texto de la siguiente manera. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nuevamente analicemos qué es lo que hay en la mente o en el corazón del escritor aquí, que es el apóstol Pablo. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Dice Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Dice Pablo allí, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, haciendo referencia al cuerpo humano, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, dice el apóstol Pablo allí, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, estamos leyendo el versículo 54. Se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y la palabra aquí sorbida tiene un énfasis, tiene una, ¿cómo es la palabra? Sí, bueno, se me escapó esa palabra. La palabra aquí sorbida tiene un énfasis en disfrutar la muerte. Entonces esto es importante lo que el apóstol está diciendo aquí. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, si no estoy mal, Pablo aquí hace una referencia a un texto en el libro de Isaías, sorbida, dice Pablo, es la muerte en victoria. O sea, en otras palabras, los que están en Cristo no sufren la muerte, sino que se la gozan en la medida en que ellos en Cristo estén en victoria. Ya les explico un poquito más esto. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Qué es el aguijón? Es algo puntudo, es algo con una punta muy aguda que chuza, que hiere, que lacera a aquel que la está golpeando, lo está golpeando. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Haciendo referencia al poder que tenía la muerte a causa del pecado. Ya la muerte no tiene poder sobre los que están en Cristo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué hace Pablo referencia al sepulcro como victoria? Porque en los tiempos en que Pablo escribió esto, para los griegos era, digamos, en la cultura griega había algo muy interesante, era que cuando llevaban un cuerpo a enterrar, le ponían un sepulcro o la lápida, digamos, sobre el sepulcro.
Y en esa lápida decía, aquí yace, o aquí murió, o aquí descansa, y se me va la palabra, esas frases, esas palabras que se escribían en la misma lápida, decían que allí había quedado la vida de esa persona. Entonces dice Pablo, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, dice, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice ahí en el versículo 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, obviamente aquí en la tierra, en el Señor, no es en vano. Entonces pensando Pablo está pensando en lo porvenir, en la vida después de la muerte. En este caso específico, en el verso 58 al final, cuando dice Pablo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, Pablo debe de estar pensando aquí en las recompensas que cada uno de nosotros vamos a recibir de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este misterio del cual el apóstol Pablo habla aquí, concierne al rapto de la iglesia. Aunque entiendo que algunos ministerios, algunos pastores, no creen en el rapto de la iglesia, este servidor que ustedes están escuchando en este momento cree en el rapto de la iglesia. Entonces Pablo está haciendo referencia ahí a cuando Cristo vuelva. Dice Pablo, los muertos resucitarán primero y los vivos serán arrebatados y todos serán transformados para ser como Cristo, cuerpos gloriosos. Y todo esto ocurrirá, dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces Pablo concluye con una nota de victoria. Dice Pablo, no puede haber aguijón en la muerte cuando una persona es cristiana, o cuando es un discípulo de Cristo, o cuando alguien ha muerto en Cristo. ¿Por qué? Dice Pablo en otras palabras, porque aquí Cristo le ha quitado a la muerte ese aguijón. No puede haber victoria en el sepulcro porque Cristo un día vaciará las tumbas y levantará los suyos en el poder de su resurrección. Gloria a Dios por eso. Entonces, Pablo fue un hombre, amados hermanos, Pablo fue un hombre de Dios que caminó con su Señor, pero en tiempo futuro. Siempre su mirada y su esperanza estuvieron puestas en la vida después de la muerte y no en esta vida. Eso es importante que nosotros lo entendamos, porque yo he escuchado a muchas personas decir algo como, bueno, qué hermoso es hablar de hombres como el apóstol Pablo. Qué tremendo eran estos hombres de la Biblia. Pero a veces pasamos por alto que el apóstol Pablo fue un hombre igual a nosotros, en el sentido de que era un hombre de carne y hueso, era un hombre con necesidades fisiológicas, que necesitaba alimentarse, que necesitaba beber, era un hombre que sudaba como sudamos nosotros, era un hombre que sentía hambre, que sentía cansancio como lo sentimos nosotros, era un hombre que tenía al Espíritu Santo como creo yo que lo tenemos nosotros. Entonces, quizás si nos vamos a ver qué es lo que hace diferencia en la vida del apóstol Pablo, haciendo referencia a nosotros, pues quizás son esos pequeños detalles que entre comillas los digo pequeños detalles porque realmente no son pequeños detalles, pero son esas pequeñas cosas, espero me entiendan, que estaban en la vida del apóstol Pablo y eso era lo que hacía que él fuera un hombre distinto, un hombre de Dios con las capacidades y con el poder que el apóstol Pablo tenía. ¿Cuál era esa diferencia? Que Pablo nunca tenía su mirada puesta en este mundo. Pablo nunca tenía su esperanza puesta en este mundo. Tanto su mirada como su esperanza estaban después de la muerte, más allá de esta propia vida. Y ahí es donde quizás nosotros, los hijos de Dios de este tiempo, quizás hemos caído muchas veces en ese error, porque a veces que casi que de manera regular nosotros caemos en ese problema de tener nuestros ojos puestos en este mundo, en esta tierra y de tener nuestras esperanzas puestas en este tiempo en el cual estamos viviendo. Y eso es lo que nos ha hecho aferrarnos a este mundo, aferrarnos quizás a lo material, y eso es lo que quizás ha hecho que para muchos hijos de Dios les sea difícil desprenderse de lo material, dejar de tener su mirada puesta en este mundo, en las cosas físicas de este mundo, dejar de aferrarse a tanto a las cosas materiales de este mundo. Quizás esa es la lucha que todos, que quizás en algún momento hemos tenido, pero el apóstol Pablo no. Y es una excelente enseñanza, amados hermanos, para cada uno de nosotros. Vamos a otro texto de la Escritura. Vamos a otro texto que está
en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Entonces dice aquí. Ojo aquí con este texto maravilloso. Dice el apóstol Pablo. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Note que aquí hay una condición, ¿no? Entonces dice Pablo, si ustedes realmente han resucitado con Cristo, ¿qué significa esto? Es como si Pablo estuviera diciendo, si realmente ustedes son cristianos, si realmente ustedes son discípulos de Cristo, si realmente ustedes han nacido de nuevo, si realmente ustedes han entregado sus vidas verdaderamente a Cristo, si realmente ustedes han muerto al mundo y han nacido nuevamente para Cristo. Entonces dice Pablo, si ustedes están en esa condición, busquen las cosas de arriba, buscad, dice ahí el texto, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora mire lo que dice el verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y este es el problema que muchos cristianos hoy dentro del cuerpo de Cristo tienen. Porque, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta decirle hoy en día a alguien? ¿Cómo cuesta decirle hoy en día? Y no porque a uno como ministro le dé pena, o bueno, lo digo en mi experiencia propia. Cuando digo cómo cuesta, no es porque a mí me dé pena o me falte valor para confrontar a alguien con este punto, sino cómo cuesta es ver a la gente sufrir. Cuando uno le dice a la gente, tenés que renunciar a muchas cosas que aunque para ti no sean malas, son cosas que te apartan del propósito de Dios en tu vida. Eso a muchos le cuesta y es como cogerlos a pellizcos, como cogerlos a puños, como cogerlos a golpes, hermano. Pues Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, dice Pablo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué importante es esto que Pablo dice aquí, y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. ¿Sabe? Una de las cosas más difíciles del cristianismo para muchos hoy es renunciar a este mundo, es renunciar a muchos sueños que aunque no necesariamente sean malos, pero sí apartan al hombre de Dios. Es difícil porque todos queremos quizás tener una vida mejor y no es malo, no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que si por querer tener una mejor vida, esa situación me va a llevar a mí a vivir apartado de mi Señor, yo tengo que renunciar a ese deseo, con todo y que no sea malo. Entonces dice Pablo, y vuestra vida está escondida en Dios. Lo que ustedes realmente son, ya ustedes lo son. Pablo dice en otra carta, creo, me falla la memoria en este momento, que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, ya nosotros tenemos una posición, solo que esa posición de gloria todavía no ha sido manifestada porque estamos viviendo en este cuerpo. Entonces, Pablo dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, está hablando de cuando el Señor regrese a esta tierra, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está hablando de ese cuerpo de gloria, de esa gloria que tarde o temprano vamos a poder experimentar, amados hermanos, que es la recompensa de habernos negado a muchas cosas en este mundo. Quiero que leamos un último texto, está en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Proverbios, capítulo 4, versículo 18, y dice el texto lo siguiente. Aquí, Proverbios 4, 18, dice el texto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos, bueno, pues vamos a desglosar un poquito este versículo para que lo entiendan bien. ¿Qué es una senda? Una senda es un camino. Ahora, el texto está diciendo aquí, para que lo entendamos, quizás entonces podríamos leerlo, mas el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, la senda de los justos habla de la manera como ese hombre justo está caminando con Dios. Y la metáfora es maravillosa, se refiere al sol que se eleva sobre el horizonte
hasta que sus rayos brillan por completo sobre la tierra. Entonces, el proverbista, en otras palabras, lo que dice es que ese camino va en aumento. Entonces, la forma en que está caminando ese justo está avanzando, ese caminar está haciendo que esa senda crezca, que su caminar vaya creciendo. Es importante esto, que ese camino va en aumento. Esa forma de caminar con Dios es la que nos hace crecer en Él. Hay una gran diferencia, amados hermanos, entre los que caminan a lo que viene, a lo que salga o a la de Dios. Con mucha gente hoy, aún dentro del cristianismo, está caminando. Es como, creo que todos hemos escuchado esa frase de algunas personas que dicen, bueno, hagamos esto a la de Dios, lo que salga. Muchos así, tristemente, están caminando hoy con Cristo. Entonces, hay una gran diferencia entre los que caminan a lo que viene, a lo que salga, a la de Dios, con aquellos que están caminando de la mano de Dios. Esto es muy importante, amados hermanos, que lo entendamos. Entonces, vamos terminando. Hay tres maneras de vivir. Hay tres maneras de caminar con Cristo. Yo puedo caminar en tiempo pasado, puedo caminar en tiempo presente y puedo caminar en tiempo futuro. Cada una equivale. Caminar en tiempo pasado equivale a caminar con Dios por emociones pasadas, por lo que yo ya viví. Número 2, puedo caminar con Dios en tiempo presente. Eso equivale a caminar con Dios por las necesidades que el tiempo presente, que el diario vivir, que el día a día me presenta. Y número 3, que es la manera correcta como tenemos que caminar con Dios en tiempo futuro. ¿Qué es caminar en tiempo futuro? Equivale o es lo mismo decir caminar con Dios por fe o caminar en fe. Amados hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Por favor, déjenme en sus comentarios en la barra y háganme saber cómo este mensaje ha bendecido sus vidas. Y como siempre los he dicho en estos últimos videos, si hay un tema que a ustedes les gustaría que tratásemos en este canal, por favor, déjenmelo allí en los comentarios. A todos un abrazo, que el Señor les continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad.